La ponencia que desarrollaremos a continuación trata de la importancia de los procesos pedagógicos y los aportes en el contexto cognitivo y emocional que genera el universo teatral. La ponencia lleva por título El teatro como saber estratégico y valioso en la educación de niños y jóvenes, a cargo de la profesora Esther Trozzo, de Argentina, a quien le damos la bienvenida a este segundo simposio. Maestra Esther, ¿cómo está? Estoy muy bien, muy feliz de estar con ustedes. Yo ando mucho por América Latina, pero República Dominicana nunca había tenido contacto, así que muy feliz, los felicito. Qué tarea maravillosa este segundo simposio. Y fue muy precioso escuchar a la maestra que expuso recién. Otro universo, ¿no? Qué maravilla es el arte, que tiene tantas cosas. Bien. Así es, maestra. Vamos a recordar, la maestra Esther Trozzo es profesora de enseñanza-aprendizaje del teatro y de práctica de la enseñanza del teatro en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y reconocida autora de libros sobre la dramaturgia y la escuela y la pedagogía teatral. Con ustedes, la maestra Esther Trozzo. Maestra, el escenario es todo suyo. Bien, arranco así, agradecida y maravillada, y les explico a quienes me escuchan, hermanos en este amor por el arte, que voy a hablar desde lo que ocurre en Argentina, que puede ser diferente en otros países, y que tengamos claro que no es lo mismo religión y saber escolar, que en el saber escolar hay dudas, hay cambios, hay corrientes, hay maneras de ver las cosas. Por lo tanto, relájense. Yo les cuento desde dónde lo miro yo e intercambiamos si nos queda tiempo para eso. Primero que nada, saber que no es una novedad, que el teatro aporta a la formación humana. Recordemos, miren, el teatro catártico de los griegos, el teatro litúrgico de la Edad Media, las grandes tragedias que trae Shakespeare, que son como una iniciación en la psicología humana, hasta el teatro del absurdo, ¿no? Que nos gritaba el dolor de la guerra, y ahora los posdramáticos, que son tan rebeldes como son nuestros jóvenes, ¿no? Diciendo, no me imponga nada, no me diga un texto que yo me las arreglo, en otros espacios, con otros textos, y todo eso tiene que ver con el teatro. Pero antes de preguntarnos, ¿qué aportes le hace el teatro a la educación de niños y jóvenes? Rápidamente hagamos un acuerdo de qué es teatro. Teatro es, desde el campo del saber, dos cosas. Por un lado, un acontecimiento, así lo describen los especialistas, un acontecimiento en el que tienen que estar presentes personas que accionen y personas que miren este accionar, y que en el medio de ellos haya un acuerdo de entrar al mundo de la metáfora, de aceptar juntos un como si, un tiempo de ficción y un acuerdo de que van a creer en esa ficción durante un rato. Ese encuentro entre el que hace y el que mira es lo que llaman convivio en teatro, y que extrañamos tanto en este tiempo de pandemia en el que teníamos que dar clase desde la máquina. En Argentina el teatro es una materia curricular como cualquier otra materia, desde el nivel inicial, la escuela primaria, la escuela secundaria, y en la universidad y en institutos superiores se estudia el profesorado de teatro, que son los expertos que después dan teatro en el sistema educativo. Muy bien, por un lado dijimos un acontecimiento, pero por otro lado, desde el campo del saber, ya hace mucho tiempo que hablamos de lenguajes artísticos. ¿Por qué lenguaje? Luhmann, que era un semiólogo, explicó que los seres humanos tenemos muchos lenguajes aparte de la lengua.
y muchos modos de comunicarnos, y que entre esos modos de comunicarnos estaban los lenguajes artísticos. Tomar esa concepción para el trabajo del teatro en la escuela es muy interesante y es habilitadora de un modo de trabajo ordenado, sistémico, que tiene que ver con la alfabetización estética. Porque la escuela tiene muy claro que su rol fundamental es la alfabetización lingüística, matemática, científica. Somos nosotros los que estamos construyendo que le faltó una, que también tiene que tener igual conciencia e igual valor para asignarle a la alfabetización estética un espacio fundamental en la organización mental, afectiva y social de los seres humanos. ¿De qué hablamos cuando decimos teatro en la educación? Hay personas, hay profes de literatura, por ejemplo, que toman un autor dramático, trabajan la obra, la leen expresivamente con los jóvenes o con los chicos, la analizan, ven sus recursos, debaten sobre ella. Eso es enseñanza de literatura dramática. Tiene que ver con el teatro, pero no estoy enseñando teatro. Aunque ponga esa obra de pie y el chico esté diciendo el texto parado, moviéndose un poco, porque le he marcado unos movimientos, pero sigue siendo el eje el texto. También en la escuela hay docentes que para enseñar lengua, matemática, ciencia, lo que quieran enseñar, usan como recurso didáctico el juego dramático. Valiosísimo también, porque es una didáctica de las didácticas emergentes, de las didácticas más novedosas, pero no está enseñando específicamente teatro, está aprovechando lo que el teatro le da en el modo de vincularse y en el modo de construir y de desarrollar intercambio de ideas, pero no está enseñando específicamente teatro. Tampoco está enseñando específicamente teatro un docente que en un acto, en una fiesta de fin de año, en un campamento que hace con los chicos, o en una experiencia de debate sobre una temática especial que quieren debatir, aprovecha y usa el juego dramático. Está muy bien, el juego dramático tiene que ver con el teatro, pero tampoco está enseñando teatro. Sí está aprovechándolo como recurso. Y acá hago otra salvedad. Hay dos miradas sobre estas estrategias del uso del teatro en la educación. Hay una mirada anglosajona, europea, que llama a esto teatro aplicado. Y hay una mirada más latinoamericana, más basada en Pablo Freire, en Augusto Boal, que considera que todo esto es parte de la generosidad del lenguaje teatral para apoyar otros campos del saber, otras situaciones de aprendizaje. Entonces, ¿qué sería alfabetización estética a través del teatro? ¿Y qué le deja esa alfabetización estética a las personas? Y ahí tenemos que hablar primero de la escuela, de qué es entrar a la escuela. Y podemos pensar en dos modelos de escuela. Hay una escuela basada en la imitación, la reproducción, la memoria. Y entonces, un profesor de teatro que está parado en esa mirada, ¿qué haría? Y se centraría en la memorización de textos, en el marcado de alumno. Usted va para allá, usted sonríe, usted abre la puerta, en la selección de determinadas obras y determinados alumnos para determinadas fechas. Esa sería
una manera de escuela tradicional. También hay una escuela que es como más libre, expresivista, bueno, que los chicos se expresen, que hagan, que digan, y el que entonces a través del teatro también ocurre eso. Los chicos se expresan, hablan, dicen, muestran lo que sienten. Está bueno, pero tampoco es suficiente, porque falta todo el proceso metacognitivo, que es cuando yo me pregunto, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué aprendí con esto que hice? Y hay una escuela más actualizada que ya conoce toda la temática de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, de todo lo que ahora la neurociencia y el neuroaprendizaje nos están explicando, por ejemplo, de las neuronas espejo, de todos los centros de inteligencia que hay en la mente humana y qué cosas son las que se activan o no se activan según lo que el docente proponga en la clase. Esto está más cercano y me permite con mayor facilidad trabajar lo que es realmente la alfabetización estética. Para alfabetizar necesito un alfabeto. ¿Cuál es el alfabeto del teatro? La estructura dramática. ¿Cómo está compuesta la estructura dramática? De los 5 elementos: sujeto, acción, entorno. El entorno es el tiempo, más el espacio, más las circunstancias dadas. Conflicto e historia. Estos 5 elementos son mi alfabeto, son con lo que yo construyo y también con lo que yo leo lo que otros construyen. Porque el texto que yo leo cuando leo literatura es un texto lingüístico, pero el texto que yo leo cuando leo teatro es el texto espectacular, que se construye con el cuerpo, con acciones, en un espacio de ficción. Eso es leer teatro. Bueno, ¿y para qué sirve trabajar así? Lo primero que advertimos cuando entramos como materia curricular a las escuelas fue una acción de contracultura escolar. ¿En qué sentido? La escuela tradicional dice que todo esté quieto, ordenado y en su lugar. El profesor de teatro llega al aula y dice, bueno, corramos los bancos para poder trabajar. Ese pequeño hecho, si es cierto que todo lo que es afuera es adentro, me está enseñando desde pequeño que no es obligatorio que las cosas se queden como están. Y no hablamos de los bancos de la escuela, hablamos de la vida. Estoy enseñando flexibilización, es un ejercicio de flexibilización. En la escuela dicen que el silencio es muy importante y el teatro hace ruido. El teatro me permite hablar, gritar, hacer onomatopeya. En la escuela dicen que el que sabe es el docente y el alumno calladito escucha, y en el teatro compartimos la palabra y compartimos el poder del saber, porque cuando mi alumno pasa a dramatizar, yo no sé todo lo que él va a hacer. Estamos juntos en una construcción que después tenemos que recoger y trabajar y reflexionar juntos. Y el teatro, aparte, me da permiso de que los temas de la vida entren a la escuela. Yo no sé cómo es la escuela de su país. En mi país, la escuela fue durante mucho tiempo, y más en Mendoza. Yo no vivo en Buenos Aires, vivo en Mendoza, al pie de la montaña, cerquita de Chile. Y la escuela era como aséptica,
limpiecita. Estos temas no se hablan, mejor no lo traigamos a la escuela, esto no se dice. Y el teatro tiene que dejar que la vida entre a la escuela, porque ¿qué es el teatro si no es un ensayo protegido de la vida? Y la verdad que si a uno lo dejan ensayar la vida, tal vez tendría menos borrones en sus cuadernos de adulto cuando vive la vida. Entonces, este permitir y revisar la vida es también muy importante en el trabajo con el teatro. Pero revisemos, ¿cómo tendría que ser una clase de teatro para que estas cosas ocurran? No, si yo entro al aula y digo, bueno, a ver, si se porta mejor que la otra clase, ¿eh? Y usted se queda quieto, y usted no me interrumpa, y traigo esa energía al aula, yo que como actor soy un experto en el manejo de la energía, tendría que darme cuenta que la energía con la que yo entro al aula va a teñir el clima de la clase. Entonces, lo primero que tengo que hacer es respirar profundamente, ordenar mi energía y entrar con buena energía al aula. Y entrar saludando con una sonrisa, preguntando, ¿hay alguna buena noticia para compartir hoy? ¿Alguien se aprendió una nueva canción? Y compartir un ratito para que esa construcción del clima sea cooperativo. Y alguien pensaría desde la escuela tradicional, está perdiendo el tiempo, no está enseñando nada. Estoy trabajando la autoestima. Fíjense que si esto, en vez de decirlo una profe de arte, lo dice un experto en neuroaprendizaje, me dice, las neuronas espejo están siempre activadas, mirando qué hace el otro y sin querer copiando, funcionando en espejo. El profesor que está siempre enojado tiene alumnos desganados, enojados, que no les gusta lo que están haciendo. El profesor lleno de energía y de actividad tiene alumnos con ganas de trabajar. Bien, después que he construido ese clima y que he activado las neuronas espejo, continúo con un trabajo de disponibilidad corporal, que si yo estuviera haciendo un teatro, un taller de teatro que no es en la escuela, que estoy trabajando con actores profesionales, yo diría que estoy en la etapa de calentamiento, pero yo no sé cómo suena esa palabra en su país. En mi país, a los maestros y directivos les sonaba poco seria, calentamiento. Y entonces la cambiamos por disponibilidad corporal, que es poner de pie el cuerpo de los niños en la escuela. Es un cuerpo sometido, silenciado, agobiado, porque tiene que estar quieto cuando la naturaleza del niño es movimiento. Y acá empiezo a trabajar también un centro de inteligencia kinestésico. Nosotros, por ejemplo, hemos advertido que los adolescentes que hacen más horas de teatro tienen menos problemas. Vieron que hay una etapa de adolescencia donde les crecen mucho los brazos, o se ponen altísimos, o cambian mucho su modo de moverse corporalmente, son más torpes, se atropellan las cosas. Los adolescentes que hacen teatro mucho antes resuelven esa situación. Pero fíjense, hay otra cosa importantísima que se trabaja desde la proxemia. Muchas veces, en un recreo, cuando los chicos están jugando, se atropellan, se pegan. Y cuando uno los va a retar, el niño dice, es que yo no le quería pegar, yo fue sin querer. Ahí hay un problema de proxemia, o sea, de manejo de cercanía y distancia.
Y el trabajar el manejo de la cercanía y la distancia nos ha ayudado a trabajar el tema de la violencia. Por ejemplo, dos chicos que se pegan. Bien, en vez de decir, qué vergüenza, se han pegado, jugamos a pegarnos sin tocarnos y a mostrar cómo el dominio de la trompada que no llega al otro me hace más fuerte que si yo descargara la trompada. Todo eso no es sencillo de aprender. Eh, Se aprende en el tiempo y tampoco es sencillo de aprender si alguien no me lo enseña. El teatro enseña la habilidad de la cercanía y la distancia, que me sirve para múltiples cosas de la vida. ¿Quién más me enseña el teatro? Cuando empezamos a jugar, yo hablo de juego dramático y de juego teatral, hay distintos autores y distintas posiciones. Para mí y muchos otros autores, juego dramático es con los más chiquitos, sobre todo, cuando estamos todos involucrados, todos metidos adentro. No aparece el espectador. Cuando ya aparece el juego de que estos chicos muestran y estos chicos miran, ya hablo de juego teatral, porque aparecen los dos elementos de ese acontecimiento del que hablábamos. Bien, miren todo lo que ocurre cuando un grupo de chicos dramatiza. Pensemos en competencia lingüística, que tanto le preocupa a la escuela la competencia lingüística. Cuando los chicos que están sentados más atrás dicen, no se oye, que hable más fuerte. Y el alumno, el joven o el niño, trabaja su voz para ser más escuchado, proyecta su voz, está aprendiendo a proyectar la voz, que en la oralidad es tan importante. Hay alumnos que cuando exponen en un examen, lo que dicen, no tienen esa energía para sacar la voz afuera. Pero no solo eso, desde el teatro también aprenden a tomar posesión de su cuerpo. Ya no es un cuerpo para ser lindo o feo, gordo o flaco, es un cuerpo como recurso expresivo, es un cuerpo que me deja ser yo y expresar quién soy, qué siento, qué me pasa, qué me imagino, a qué estoy jugando. Ese ejercicio de conocer cómo mi cuerpo me ayuda a expresarme es también importantísimo para una oralidad de mejor calidad, que a una persona le va a servir para todo en la vida, le va a servir para dar lecciones, pero también le va a servir para sentirse más seguro cuando habla con un grupo de amigos, para buscar un trabajo, para explicar algo a otra persona. Pero no es suficiente. La oralidad también tiene un problema de vocabulario. Fíjense, yo sigo insistiendo, hablo como profesora de Argentina, tal vez en su país no ocurre, pero en nuestro país, niños y jóvenes tienen un vocabulario cada vez más pobre, más limitado, más parecido a las redes sociales, más partido en pedacitos. Ya no usan mochilas, usan moch. Y como eso, montones de cosas. Pero en la dramatización yo le digo, no, no, porque vos eras el padre, vos no podés decir moch, tenés que decir mochila. Y sin querer, al irse poniendo en el lugar de otro, no solo desarrollan el pensamiento empático, que es tan importante y tan necesario para convivir, sino que también van abriendo su abanico de posibilidades de vocabulario. Ellos solos, 7, 8 años, dicen, no, no, si era el médico que la revisaba no puede hablar así. Y entonces yo pregunto, ¿y cómo hablaría? No, porque el médico que me revisó a mí dice tal palabra, dice tal palabra. Y crece y se aumenta la cantidad de vocabulario. Eso también tiene que ver con desarrollar la calidad de la oralidad.
pero no solo la oralidad, el lenguaje escrito también, por dos cosas. Una, porque compartimos lecturas de cuentos, de poemas, de obras de teatro, y porque compartimos también lecturas en voz alta y nos escuchamos y empezamos a darnos cuenta que no es lo mismo leer así que leer poniendo expresiones, haciendo las onomatopeyas y aparece un personaje animal. Van descubriendo la lectura expresiva y también van aprendiendo a escribir, porque por dos cosas. Porque después de la dramatización, yo también tengo que hacer un registro de lo que hemos vivido. Primero vamos a analizar juntos, analizar desde dónde, desde la estructura dramática. Chiquitito, 4 años, 5 años. ¿Cómo hago? Y empiezo preguntando, a ver, veamos el uso del espacio de este grupo. Nunca estoy analizando a Pepe, a Juan, no. Estoy analizando un producto que Pepe o Juan o María nos han regalado para que aprendamos teatro. Y entonces empezamos todos juntos. ¿Cómo usaron el espacio? ¿Lo aprovecharon todo? No. ¿Cómo usaron los elementos que habían en el espacio? ¿Qué tal? ¿Eran significativos? Y ahí, por ejemplo, empiezo desde muy pequeño a mostrarle los signos teatrales, cómo el teatro no pone cualquier cosa ahí al azar en escena. Por ejemplo, estábamos jugando, 4 años, estamos jugando a Doña Pata con sus patitos, y uno de los chiquitos saca de la caja en la que tenemos vestuario y elementos, saca un bastón y empieza a trabajar con el bastón. Y yo digo, uy, muy bien, ¿por qué tendrá bastón ese pato? Los chicos dicen, y porque es viejito, y porque le cuesta caminar. Y entonces les voy diciendo, muy bien, fíjense, solo con el bastón y con caminar distinto, él ya nos muestra que es un viejito. Así es el teatro, hace síntesis. Me cuesta mucho menos que lo aprendan los chicos a que lo aprendan las maestras, que cuando yo digo, si vas a hacer el lobo y los chanchitos, al lobo ponele orejitas y una colita, no le pongas todo un traje pesado, caliente, en pleno verano, que al chico no lo dejan ni moverse. Exploren movimientos de lobo en vez de ponerle ese traje. Pero a las maestras y a las madres les sigue gustando mucho los trajes y siguen sin entender y diferenciar vestuario de disfraz, como si fuera lo mismo. Y no es lo mismo. El vestuario, mientras más simbólico, más provocador de pensamiento, más desarrollador de imaginación. Si ya todo está frente a la vista, ¿qué puedo imaginar? Si ya lo veo entero al lobo, si me dan 2 orejitas y una cola, me imagino el resto del lobo. ¿Cómo me imagino sus dientes? ¿Será gordo o flaco? ¿Tendrá las patas largas o cortas? Bien, le pregunto sobre el espacio, le pregunto sobre las acciones, y de a poco empezamos a diferenciar acciones de movimientos. El actor, el teatro, está compuesto de acciones que son movimientos que sirven para contar la historia sintéticamente. Y eso también cuesta mucho. Por ejemplo, los niños juegan a la señora que va a comprar verdura a la verdulería. Y entra, y entonces pregunta por un precio, por otro precio, el señor le vende, y ella pregunta, y el señor le pregunta, y pasan 10 minutos y siguen en lo mismo, porque todavía no saben diferenciar acción de movimiento. Y entonces de a poquito lo vamos aprendiendo. Yo digo, a ver, ¿qué necesitarían los que nos están mirando para darnos cuenta que estamos en la verdulería? Veamos. Y entonces vamos despacito limpiando y diferenciando acciones de movimiento. ¿Y qué habilidad mental
estoy poniendo ahí en juego? La observación, el análisis, la síntesis y el desarrollo del pensamiento ficcional, porque él está aprendiendo a construir una historia, pero en el mundo del teatro, que es un mundo de ficción, porque no cuenta de verdad una historia copiada de la vida, porque entonces si cuenta la historia de alguien que empieza a los 5 años y termina a los 20, tendríamos que tener 15 años de esa obra de teatro para que pasara todo. No, aprender a sintetizar es una habilidad importantísima que la necesito en lengua, en ciencias, en matemáticas. Y el pensamiento ficcional con el que construyo las historias no es para hacer arte. El pensamiento ficcional es el pensamiento que me permite ser una persona con esperanza, porque si no puedo mirar más allá de lo que existe, no puedo construir esperanza. Tampoco puedo ser un inventor, porque ¿cómo voy a inventar si yo solo miro lo que ya está inventado? Tampoco puedo resolver con claridad un conflicto, porque no puedo ver más allá del problema. Y ahora entremos en el análisis del conflicto. Es interesantísimo analizar con los chicos el conflicto. Cuando uno a los más chicos les habla de conflicto, lo ponen como sinónimo de pelea, que hay que pelearse en teatro. Y entonces explicamos que todos en la historia teatral, todos en esa historia, tienen un quiero, quieren algo, su voluntad va para algún lado. Romeo y Julieta querían amarse, estar juntos, pero ese quiero de ellos estaba contrapuesto con el quiero de sus padres respectivos, que querían odiarse, no estar nunca juntos, no estar nunca cerca. Enseñarle a los chicos a analizar los quiero es también un desarrollo del pensamiento que los va llevando a comprender, primero que nada, los profundiza en esta habilidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro y entender desde el quiero del otro por qué acciona como acciona. Y que un conflicto es cuando esos quiero chocan. Y lo analizamos en cuentos infantiles. El lobo quería comerse los chanchitos querían estar cómodos y cuidaditos en su casa. En cualquier cuento infantil yo puedo analizar los elementos de la estructura dramática. Pero cuando trabajo el conflicto en la escuela, a todo lo estético que estoy enseñando se suma otro saber muy importante, que es ético. Porque cuando yo analizo con los chicos un conflicto, estamos también viendo que a cada acción y a cada decisión le sucede una consecuencia. Y que cuando yo decido una cosa, va a pasar otra cosa. Y posicionarme y entender que cuando resuelvo conflictos, siempre hay una carga ética, siempre hay una carga de valores en lo que estoy decidiendo. Es realmente muy formativo. Nosotros nos damos cuenta que a veces damos grandes charlas a los chicos sobre el respeto a la diversidad, no al bullying, y los chicos sentados escuchan. Pero cuando ellos dramatizan, y por ejemplo, dramatizan una acción donde todos contra un chico lo hacen sufrir, le dicen cosas feas, los que están mirando son los que reaccionan. Sí, profesora, pero está mal, no tendría que haber hecho eso, no tendría que haber dicho, ¿y por qué? Y al volverlo corporal y emocional, el aprendizaje ético se vuelve mucho más significativo, mucho más profundo. Y
el trabajo con el entorno, por ejemplo, cuando yo analizo con ellos el entorno, nos damos cuenta juntos, a veces me lo dice un chico de 7, 8 años, que cada entorno, que cada contexto provoca que uno se porte de determinada manera y que aprender a leer un entorno me ayuda a vivir mejor porque me doy cuenta cómo ubicarme, que en esa circunstancia no me puedo comportar igual que en otra circunstancia, que es un entrenamiento social muy importante para vivir. Y también eso verlo en los tiempos, ver que los tiempos también van dándonos paradigmas de pensamiento y que cuando alguien pensaba de una determinada manera, no era más malo o más bueno, estaba en un tiempo donde se pensaba de esa manera. Yo tengo 72 años. Cuando yo estaba de novia, mi hermanito tenía que estar sentado entre mi novio y yo cuando venía a verme. Me imagino ahora a mis nietos jóvenes con alguien sentado en el medio entre la novia y él y sería, pero divertidísimo. Bien, pero revisar los paradigmas en el tiempo me hace flexibilizar el pensamiento, entender que a veces las personas mayores no me entienden cuando soy niño, no me entienden cuando soy adolescente, y que vale que en vez de enojarme o ponerme muy triste, explique, porque en el teatro he aprendido a verbalizar, y entonces aprovecho esa capacidad de verbalizar para resolver también situaciones de la vida. Y esto de aprender a hacer historias también les ordena el pensamiento y les sirve para lengua, para matemática, porque cuando el chico empieza a lo mejor a contar una historia y dice, no, no, pará, pero esto pasaba antes, no, porque después ese desorden a él le ocurre cuando resuelve cuentas de matemática, cuando intenta redactar, cuando quiere hacer una sinopsis de un tema de ciencia. Entonces, que en la historia la ordenemos, aunque después juguemos a desordenarla, porque también hay que jugar a desordenarla, pero que juguemos a ordenarla es un ejercicio de pensamiento muy importante. El aprender a cuidar el cuerpo del compañero cuando estoy dramatizando es clave, porque si yo aprendo en teatro a cuidar el cuerpo de mi compañero, lo aprendo para la vida. Y es muy significativo, muy diferente cuando los chicos van a presentar, van a mostrar una propuesta y donde nadie dice, ay, no me mires, ay, me estoy cambiando. Con absoluto respeto, cada uno centrado en su propio vestuario, en su propio maquillaje, y se maquillan unos a otros, y se cuidan y se peinan. Nosotros a veces queremos que los niños y los jóvenes aprendan cosas que no les enseñamos. Hay que enseñar estas cosas, hay que enseñar el cuidado del otro. No basta con que mi mamá y mi papá no me peguen, me den besos y me abracen. Es mucho más el vínculo con el cuerpo del otro. Y miren, otra cosa interesantísima que uno construye a partir de los saberes teatrales es la importancia del interaprendizaje, del interenseñaje y de la producción cooperativa. El valor del otro en lo que yo estoy haciendo, la importancia de trabajar juntos, de respetar las diferencias, de escuchar. Los jóvenes no escuchan, los chicos no escuchan. Y en teatro, si no escucho al otro, meto la pata, porque estoy jugando a inventar con otro, pero si no escucho lo que acaba de decir mi compañero, ¿cómo sigo inventando? ¿Cómo sigo el juego? Me lo pierdo. Y entonces estoy súper atento. Y tampoco es esto
lo último en la relación y los vínculos, porque también aprendo a negociar con mi profesor, porque el profesor de teatro sí construye disciplina. El que mira a veces por la ventana dice, ¡ay, las clases de teatro! Todos los chicos moviéndose, algunos gritando, otros están pintando. Pero hay adentro de eso un orden, y el profesor de teatro pone límites, explica, solicita, organiza, arma grupos, silencia cuando hay que silenciar, señala cuando hay que señalar algo, pero también deja ser y hacer a los alumnos. Entonces, esa permanente negociación en equilibrio, imagínense que fuera un modelo social donde los seres humanos aprendamos esta negociación en equilibrio en la convivencia. Suele ocurrir que en teatro desaparecen los malos alumnos, me dicen, cuidado con aquel, mirá que... Y se porta igual que sus compañeros, se porta, a lo mejor se mueve un poco más, habla con la voz un poco más fuerte, pero suelen ser los que más ofrecen, los que más se inventan cosas, los que más proponen. ¿Y qué hago con el que está sentado y le digo, ¿venís? ¿Querés participar? No. ¿Qué hago? Nada de lo tradicional. No, lo reto. Si yo desde el teatro lo estoy convocando a ser él mismo y a expresar sus emociones, no puedo después decirle, ah, no, si usted no expresa sus emociones y no es usted mismo. No, en general, una cosa que nos ha dado mucho resultado, me paro cerca, creo profundamente en la energía de las presencias, me paro cerca y empiezo a trabajar con los grupos, y un grupo está... hacerlo, y suele ser que él también se anima y lo hace, pero de a poco, con tiempo, con paz interior, porque lo que importa cuando enseño teatro no es llegar a fin de año con una obra, es todo el proceso de humanización que se va produciendo con este modo de trabajar. Y como les decía, un modo de trabajar en el que no puedo terminar diciendo, bueno, ya analizamos las dramatizaciones, ya vieron, sino que tengo que dejar huella, escribir. Con los más chiquititos dibujan. ¿Qué hicimos hoy? Dibujan. Con los que tienen 7, 8 años, ¿qué me gustó más de la clase? ¿Qué aprendí hoy? Una oración. Y mientras se van haciendo más grandes, junto con el profesor dice, ¿saben qué hemos estado trabajando hoy? Hoy, por ejemplo, nos hemos dedicado al espacio ficcional. Hemos visto distintos modos de transformar el espacio real en ficcional, con diferentes recursos. Lo pone el profesor y el alumno copia eso y después hace una pequeña reflexión. Porque fíjense lo que nos pasa a los profes de teatro. Si un alumno aprende lengua, matemática, ciencia, la mamá y el papá saben lo que hizo en la escuela. Si un alumno aprende música y la mamá le pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Dice, una canción nueva, todo lindo. Muy bien. Y si aprende plástica, artes visuales, la mamá le pregunta, ¿y hoy qué hiciste? Hoy estamos haciendo un boceto porque vamos a hacer un mural en una pared. Pero le pregunta, ¿y en teatro qué hiciste? Nada, jugamos. Y es verdad, nosotros jugamos a dramatizar, pero ahí aprendemos muchas cosas. Pero si yo no dejo la huella en el cuaderno de lo que aprendimos, tampoco el sistema ni la familia saben qué estamos haciendo en esa hora rara en que los chicos gritan, se mueven, se pintan, se ponen ropa. Es muy importante
también entonces ir mostrando socialmente lo que uno enseña. Para que todas estas cosas ocurran, no puedo decidir armar una obra y decir, bueno, a ver, vos, los demás miren porque estos son los chicos con más habilidades. Si tengo 23 alumnos, yo voy a producir una muestra con 23. Si no me animo a despegarme de textos de autor, voy a trabajar con textos de autor, pero siempre aceptando la reescritura de los chicos, aceptando, inclusive, puedo trabajar con más de una obra. Ellos pueden elegir de distintas obras una escena y trabajar esa escena y mostrar esa escena. Y si llego a la creación colectiva, ¡yuhu! Maravilloso. Y aunque en un tiempo esa creación colectiva sea construida por todos y escrito el texto por el profesor, que va siendo profundamente respetuoso del proceso. Cada vez que hay juego y producción, él escribe en su casa, viene a la próxima clase y dice, chicos, escuchen, miren, bla, 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 bla. ¿Era eso lo que querían decir? ¿Eso querían que dijera la chica? Y ellos me corrigen. Y pues, no, está re largo, profesora, así tan largo no, póngalo más corto. Y me van ayudando y van reescribiendo conmigo hasta que queda un texto, que es el texto que después trabajamos entre todos. También hay una educación de las emociones. Hoy está como muy de moda. Acá en Argentina hay 1000 cursos sobre educación emocional, sobre el trabajo de las emociones en la escuela. ¿Cómo? ¿Y de qué manera trabajo las emociones? Y acá es muy importante que yo comprenda que estoy en la escuela, que no estoy formando actores. Cuando yo formo actores, yo puedo elegir trabajar desde el método de las acciones físicas o desde el método de la memoria emotiva. Pero no puedo hacer memoria emotiva con los chicos hasta un punto que los dejo rotos, llorando. No, qué loco, eso no lo tengo que hacer en la escuela. No están listos para eso. Los chicos juegan roles, no construyen personajes con distanciamiento al que le prestan emociones de su propia memoria. ¿Qué diferencia hay entre un rol y un personaje? Y el rol es plano, soy yo que juego a ser verdulero, médico, mamá, perrito, y un personaje es un proceso generoso de distanciamiento del yo para construir otro ser al que le presto mi corporalidad, mi emoción, mi voz, para que él exprese una historia y una vida que no es la mía. ¿Cómo puedo, siendo un niño o un adolescente, distanciarme de mí si todavía no he terminado de ser yo? Todavía no he terminado de construirme. Entonces, también hay que cuidar mucho la psiquis de mis alumnos. El profesor de teatro que dice, ay, tengo un alumno maravilloso, le decís, ah, y ya llora. Ese alumno, a lo mejor además de teatro, necesita un psicólogo o un psicopedagogo porque le está pasando algo. No está bien que un niño apenas lo provocas llore. No está bien. Tengo que cuidar la emocionalidad de mis alumnos. ¿Qué otras cosas son importantes? Que el profesor de teatro sea un permanente provocador estético. Porque si yo hago juego dramático, por ejemplo, en un lugar donde los chicos tienen muchas necesidades, mucha violencia, esos barrios muy humildes, y les pido que hagan una dramatización, ¿de qué creen que van a hacer la dramatización? De gente que roba, que se pega, que se emborracha, que se droga. Bien, que yo diga, no, mijito, de eso no. No tiene sentido, porque estoy ayudándolo a expresarse. Pero yo tengo que traer al aula poesía,
canciones, cuentos, para abrirles el mundo. Ellos solos empiezan a enamorarse de otras posibilidades de vida. Es decir, bueno, muy bien, pero hoy te pido que nadie se drogue ni se emborrache. A ver, ¿de dónde podría venir la historia? ¿De qué otro conflicto? Y de a poquito lo voy llevando a otros mundos posibles, porque eso hace el teatro, ensayo mundos posibles. Y entonces, en educación, mi compromiso ético es provocarle y darle herramientas para la posibilidad de construcción de otros mundos posibles mejores que el actual, más protectores, más amorosos. Y yo pido a los organizadores que me paren, porque como arranqué después, no sé hasta dónde me dan permiso de hablar. Yo sigo y sigo y sigo. ¿Qué más? ¿Es suficiente con que hayamos hecho también en el cuaderno esta huella, esta escritura de lo que trabajamos? No, nos falta algo. El proceso metacognitivo. ¿Qué es eso? Porque como palabra, por lo menos en Argentina, se puso muy de moda. El que no hacía proceso metacognitivo con los alumnos no era buen profesor, pero no sabían de qué estaban hablando. Es el proceso metacognitivo, es esa capacidad que voy construyendo en mis alumnos de preguntarse, a ver, ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos así? ¿De qué otra manera lo podríamos haber hecho? ¿Qué cosas tuvimos en la cabeza pero no nos salieron a la acción? ¿Por qué será que no me salió a la acción? ¿Qué le sacaría a esto que hice para que... Y entonces le voy enseñando a autopensarse cuando aprende. Este autopensarse aprendiendo debería ser un ejercicio democratizante del proceso de aprender en todos los espacios de conocimiento. Porque si yo le enseño al otro a aprender cómo aprende, lo hago libre, porque él sigue aprendiendo sin mí. Si él solo puede aprender si yo le explico, queda sujeto, queda empobrecido. Miren cuánto desde el teatro podemos trabajar. Trabajamos para la libertad del pensamiento, porque cuando él juega roles de personas que no son él, por ejemplo, el otro día veía a un niño de 8 años que jugaba a un abuelo que era malísimo y que le quitaba la comida a su nieto y no lo dejaba comer cuando los otros adultos no veían. Cuando termina su dramatización con otros chicos, el resto de los chicos que miraba le dice, no, pero mi abuelo no es así, él al revés, me lleva a comer a otros lugares, me compra golosinas. Decía otro, no, pero y aparte, ¿por qué te lo va a quitar? Y no, no te